Algo le pasó al cañón. Eh, Tenía dos mapas que quería que viéramos. Ya ven por qué les digo que son los ingenieros del zumbido. Lamentablemente, no sé si va a jalar, pero si jala, lo vamos a ver. El primer mapa era ver el territorio de Babilonia, y eso era la región cuando Daniel a sus 17 años llegó. Ahí está. Esa línea que va bordeando aquí es la zona en que Daniel llega a Babilonia. Pero cuando Daniel está delante de este personaje de Darío, el siguiente, vamos a ver que toda esta línea, todo este contorno, amados hermanos, tiene que ver con todo el reino medo-persa. Piense, cuando el rey dijo, escríbanle a todo mi reino y que todos reconozcan al Dios de Daniel. Mire el mapa, ¿sí? Estamos viendo que es parte de Europa, es Asia, Asia Menor, todo lo que es para allá, Asia, Asia Menor aquí abajo, y una parte norte de lo que es África. Tenemos que entender entonces, amados hermanos, que Dios tiene mucho interés en que las naciones sepan quién es Él. Daniel, un joven de Judea, de familia noble o emparentada con la realeza. A los 17 años de edad fue llevado a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor. Daniel decidió vivir una vida consagrada a su Dios Yahweh. Por tal consagración, Daniel se destacó por encima de todo servidor en la corte del rey y fuera de ella. Daniel decidió vivir consagrado a Dios y fue reconocido por cada rey, 7 reyes babilónicos y 3 reyes medopersas. Fueron 10 reyes en sus 83 años que estuvo ahí en esa zona. Y cada rey reconoció esa vida de santidad en Daniel. El buen testimonio de Daniel nace en el deseo de vivir consagrado a Dios y es mantenido por una vida devocional de oración. El mensaje de hoy se titula El valor de dar buen testimonio. Y no estoy hablando de la palabra valor de valentía, estoy hablando de la palabra valor de valía. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale cuando tú das buen testimonio? Porque una vida consagrada impacta. Una vida consagrada cambia las cosas. Es más, si todos aquí nos pusiéramos la meta de cada uno de nosotros vamos a hacer una maqueta de lo que hoy en día es Jerusalén. ¿Por qué pondríamos a una maqueta en primer lugar? ¿Cuál sería la característica? ¿Que sea la mejor maqueta, la mejor diseñada? Cuando vemos la vida de Daniel, podemos ver a un hombre consagrado, pero su consagración no empezó cuando era adulto, su consagración empezó cuando era un adolescente. ¿Se acuerda? Que él no quiso contaminarse con la comida del rey. Él decidió, amados hermanos, a sus 17 años. ¿Alguien tiene aquí 17 años? Ah, ahí está, completito, los 17 años. A su edad de 17 años, él determinó, obvio, él estaba en la corte del rey,
tenía que obedecer lo que se le indicara, pero tomó decisiones cruciales, decisiones que le pudieron haber costado la vida. Por eso, el valor de dar buen testimonio, número uno, por buen testimonio recibe la asignación de la administración del reino. ¿Qué harías a los 17 años que te ponen en tus manos todo un reino? O sea, ¿qué harías? Si a personas adultas nos ponen que pensar, ¿qué haría un adolescente? ¿Te imaginas? ¿Puedes proyectar versículo 1, 2 y 3, por favor? ¿Qué harías? Vamos a leer juntos estos versículos, Daniel 6, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ahí está. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ahí. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero, ¿qué dice? Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Fíjese lo que dice. Y el rey pensó ponerlo sobre todo, o sea, por encima de los 2 gobernadores y los 120 sátrapas. Solamente el rey iba a estar por encima de Daniel. ¿Recuerda un personaje así? José. ¿Sí? José. Y eso nos habla, amados hermanos, cuánto impacta un buen testimonio. Tu conducta, mi conducta. ¿Cuánto podemos impactar a la gente cuando tenemos ese buen testimonio? Esa buena reputación. Yo quiero decirte que cuando tú das un buen testimonio vas a marcar la diferencia. Siempre la vas a marcar. Y aunque tú no veas la diferencia que marcas, la gente lo va a ver. Porque tú te vas a acostumbrar a vivir así delante de Dios y tu vida va a ser normal para ti. Pero la gente que te ve, la gente que te va a observar, la gente que va a tratar contigo, este no es normal. Este no es normal, ese no dice mentiras. Este no es normal, este no engaña. Sí, pero esa es la vida del mundo. Y la gente está acostumbrada a la vida del mundo. Y déjame decirte que ser fiel a Dios te conducirá a ser fiel en donde usted vaya, en donde usted se mueva, en cada centro de trabajo, en donde usted ponga su pie, usted le va a ser fiel a Dios. La gente lo ve, la gente lo nota. Marcará la diferencia. ¿En dónde trabajaba Daniel? ¿Alguien me quiere decir? En la corte del rey. Ahí era su centro de trabajo. ¿Dónde es tu centro de trabajo? Porque Daniel marcaba la diferencia en su centro de trabajo, en la corte del rey. Dice, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Dar buen testimonio muchas veces se dificulta por la corrupción misma que impera en todos los estratos sociales. Sin embargo, déjame decirte que Daniel logró dar buen testimonio. Eso quiere decir que tú y yo también podemos dar buen testimonio. Yo no sé cómo está tu testimonio, qué tan bueno es, pero podemos dar buen testimonio. Y Dios exalta al que le es fiel. Imagínate, ¿cuántos años tenía? ¿De cuántos años llegó Daniel? 17. ¿Cuántos años fue educado? 3 años. Ahora ya tenía 20 años. Ok.
ahora está en esa situación. ¿Quién tiene 20 años aquí? 20 años. Suri, 20 años. Imagínate, 20 años recibiendo un paquetote de ese tamaño. Pero ¿qué es lo que el rey estaba viendo en Daniel? Para poner las manos, en sus manos, perdón, para poner en las manos de Daniel su reino. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? ¿Por qué estaba marcando una enorme, una gigantesca diferencia? Una conducta intachable. Una conducta intachable. Por eso el mensaje se titula El valor o la valía de dar buen testimonio. ¿Cuánto debemos de apreciar ese buen testimonio, de cuidarnos lo que decimos? Porque a veces nuestra boca nos traiciona. ¿Cómo digo y hago las cosas? Yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo hablaba pues este Daniel? Y Daniel recuerde que no hablaba ahí, no hablaba su hebreo. Él aprendió a hablar caldeo. ¿A cuántas cosas se enfrentó él? Muchas. Y eran diarias. Pero propuso en su corazón vivir consagrados para Dios. Nuestro desafío, cuidemos nuestro testimonio en la escuela, en el trabajo, ahí donde vives, en el barrio, porque la palabra de Dios dice que somos cartas abiertas. Tú no te das cuenta, pero te están vigilando. Tú no te das cuenta, la gente de todo se fija. Tú no te das cuenta, pero te están checando. El hermano. Eh, la hermanita. Cuando estaba en Tierra Blanca, no voy a decir nombres, pero la hermana fulano de tal. Llegaron a decirme, la conducta de esa persona, miembro de su iglesia, es así, 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 ya no la aguantamos en la cuadra. Eso es pésimo. ¿Crees que te van a recibir con el evangelio? No, no, hermanos. Valoremos el buen testimonio. Número dos, por buen testimonio, Daniel tiene oposición del enemigo. Si tú das buen testimonio, prepárate, va a haber oposición del enemigo. Porque el mismo enemigo sabe que impactas a la gente por tener buen testimonio. El mismo enemigo sabe que cuando hables con las personas, porque ven tu buen testimonio, las vas a traer a los pies de Cristo. Valoremos ese buen testimonio. Una de las cosas que debemos de entender es lo siguiente, escúcheme bien. Cuando hacemos muy bien cualquier trabajo, lo mal hecho queda expuesto. ¿Sí? Si dijéramos, para el próximo domingo me traen, por favor, vamos a desayunar todos juntos, pero el menú va a ser huevo. Barato, hermano, barato. Huevo. Traiga usted para que no gaste mucho. Huevo. Y ponemos la mesa, ¿verdad? Del menú de puro huevo, huevo, huevo con esto, huevo con aquello, huevo con lo otro. ¿Cuál sería el mejor platillo? Lo que no te pones a pensar es que el mejor platillo expone a los otros como menos.
preparado. Cuando tú haces bien las cosas, expones al que no las anda haciendo bien. ¿Por qué crees que hay conflictos en los centros de trabajo? Porque hay uno que sobresale en todo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los conflictivos? Los que no están haciendo bien las cosas. Es lo que está viviendo Daniel. Daniel está haciendo tan bien su trabajo que está exponiendo al resto y expone sus errores porque él está haciendo bien, intachable. Así que el enemigo implementa sus ataques. Ojo, escúchame bien. El enemigo va a implementar sus estrategias para atacarte a ti como hijo de Dios y sobre todo que trabajas en la obra de Dios. ¿Y qué implementa? Bueno, a veces en tu trabajo te implementan más horas o te provoca problemas para quitarte el tiempo que dedicabas a Dios en tu trabajo. Porque Daniel estaba precisamente batallando con el enemigo en su propio trabajo. Ojo, mucho ojo. El enemigo muchas veces enferma y enferma para imposibilitar. Es que todo iba bien y de repente, ¡pau! Pero no te pones a pensar que detrás de todo esto puede estar el enemigo obstaculizando para que no hagas la obra de Dios. En otras ocasiones puede meterte problemas financieros y te roba la paz. Andas metido en ese asunto, no en la obra de Dios. Estás metido en ese problema y estás metido, te llama la atención, te quita tu tiempo, te quita hasta las ganas de trabajar en la obra porque estás metido en ese problema. ¿No te has puesto a pensar que el enemigo está detrás de eso para distraerte de que realices la obra? O te puede provocar cualquier tipo de problema. Sin embargo, Daniel no permitía que ninguna circunstancia lo distrajera. Tenemos mucho que aprender de Daniel, mucho. Versículo 9, Iván, por favor. Vamos a leer el versículo 9, ya está ahí. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, se hizo la trampa para que Daniel cayera. O sea, el enemigo premedita las cosas con alevosía y ventaja. Fue firmado. Ponme el 10, por favor. Versículo 10. Gracias. Leamos juntos. Dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Le preocupó el edicto? No. ¿Le preocupó el meterse en problemas? No. Recuerde cómo empieza en el capítulo 1. Determinó en su corazón no contaminarse. Esto tiene que ver con un asunto del corazón. Él sabía que iba a tener problemas, pero ¿cómo está combatiendo? Déjame decirle que él está de rodillas. Tus problemas, nuestros problemas, tenemos que combatirlos de rodillas, amado hermano. Tenemos que estar orando. Tú no sabes en qué momento el enemigo te va a atacar o en qué momento va a fraguar una trampa para ti o para mí. Pero una de las cosas que he aprendido, amado hermano, es que siempre debemos de estar preparados y eso implica oración.
en nuestras vidas. Tú tienes que confrontar, versículo 11, tú tienes que confrontar al enemigo con una vida de oración. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿qué dice? Orando y rogando en presencia de su Dios. No hay cristiano que más haga temblar a el enemigo cuando está orando. El enemigo teme a los cristianos que oran, a esos cristianos que están dispuestos verdaderamente a estar un rato delante de su trono de gracia. Por eso es importante, amado hermano, tu buen testimonio va a ser sostenido con una vida de oración. No es nada más de conducta, de portarse bien, de decir sí, de decir no, y en tu corazón está pudriéndose. Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Es un asunto del corazón. El buen testimonio tiene que ver con eso, con nuestro corazón. Por eso nuestro desafío es cuidemos y demos un buen testimonio que impacte a nuestro alrededor. ¿Qué dirá de ti tu vecino o tu vecina? Es muy importante que des ese buen testimonio. ¿Va a haber conflictos en contra tuya por dar buen testimonio? Sí, lo va a haber. El enemigo sabe que tú puedes ser usado por Dios de una forma extraordinaria por el simple hecho de tener buen testimonio. ¿Sí? Número 3. El valor de dar buen testimonio. Por un buen testimonio gozamos de la protección de Dios. Versículos 17 al 24, conocemos la historia de que este varón fue echado al foso de los leones. Dios le cierra la boca a los leones, les da una actitud pasiva y protege la vida de Daniel. Entiende esto, por favor. Entiende esto. Dios cuida de sus hijos. Amén. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de los que le sirven. Estés consciente o no. Pero esa es una realidad de la protección de Dios. Viene a mi mente, leí de la vida de un ruso llamado Vania. Él era soldado y una ocasión su superior lo levantó a las 2 de la mañana para hacer guardia, con premeditación, alevosía y ventaja, menos 30 grados. Y cuando lo levantó es porque ya estaba ahí en la cama y lo levantó y lo sacó en calzoncillos y lo puso allá afuera con su fusil. Y él caminaba. Imagínate, menos 30 grados, desnudo. Y él empezó a estar marchando. Pero no iba marchando, estaba orando, 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 orando. Y empezó a sudar. Y empezó a sudar. Y andaba en calzoncillos, menos 30 grados, y el varón estaba sudando. ¿Qué hizo Dios? No lo sé. Una cosa sé, Dios protege a sus hijos. Dios protege a sus hijos. ¿Puedes ponerme el versículo 20? Lea conmigo el versículo 20, por favor, dice. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Daniel, amado hermano, está frente a leones físicos,
reales con una naturaleza que solamente Dios la puede sujetar. Pero tú y yo enfrentamos leones espirituales y serán muy agresivos, pero Dios también tiene la capacidad de sujetarlos. En su nombre van a ser sujetos, pero tu vida de oración marcará la diferencia. Por eso siempre te vamos a estar diciendo, haz tu devocional, ten de tu devocional. Si no lo puedes hacer en la mañana, hazlo en la noche, pero haz tu devocional diario. Es fundamental para dar un buen testimonio. Es fundamental para impactar a otros, pero usted tiene que hacer su devocional. Daniel lo hacía 3 veces al día. Hágalo, pero verdaderamente hágalo. Seamos leales a nuestro Dios, hermanos, porque Él sí es leal con nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel, Él es leal con nosotros. Correspondamos también de la misma manera a nuestro Dios, porque ¿en dónde o a quién le das más lealtad? Pregunto, ¿le soy más leal al trabajo que a Dios? Hay una joven que formó una iglesia aquí en Tuxtla, pero por tener un trabajo que la absorbía tiempo, no lo podía hacer. Se metió a orar y a orar y a orar. Y buen trabajo, hermanos. Muy buen trabajo. Renunció a su trabajo y le pidió a Dios otro, porque lo que ella quería era levantar una iglesia así como Lid lo pide. Tiene otro trabajo y tiene una iglesia. ¿Dónde está tu lealtad? ¿En el trabajo o con Dios? ¿Dónde está tu lealtad? ¿En tu familia o en Dios? ¿Le pasa algo a algún miembro de la familia y ya no hacemos nada? ¿O lo hagamos más personal? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Contigo mismo o con Dios? A mí me llama mucho la atención Daniel, porque su lealtad estaba directamente hacia Dios, ni siquiera estaba hacia su persona. Él sabía del edicto, él sabía que se iba a poner en riesgo, él sabía de la posibilidad de perder la vida y aún así siguió siendo fiel y leal a Dios. Y es eso lo que nos permite dar buen testimonio hacia nuestro Dios. Es eso lo que nos permite dar un buen testimonio e impactar a los que nos rodean. ¿Me puedes poner el versículo 22, por favor, Iván? Vamos a leerlo juntos. Dice así. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. ¿Va usted entendiendo el valor, la valía, ese precio de dar buen testimonio? Dios está protegiendo a su siervo porque es un siervo que está impactando.
a un imperio. Por eso nuestro desafío es cuidemos y demos un buen testimonio, porque el Señor nos está viendo. Y cuando hablo de eso, nos debe de poner chinita la piel. Dios nos está viendo, hermanos. Nos escucha y lleva un registro, un archivo de lo que decimos y hacemos. Cuidemos nuestro testimonio. Por último, el valor de dar buen testimonio. Por buen testimonio hay proclamación a las naciones. Por buen testimonio hay proclamación a las naciones. Fíjese lo que dice el versículo 25 al 28, por favor, Iván. Dice el 25, lea conmigo. Entonces el rey Darío, lea conmigo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Me pones el mapa, el segundo? Déjeme decirle que Daniel está impactando al reino, no solamente al rey, está impactando al reino. Todo lo que ve de este color, ¿sí? Parte de Europa, todo lo que es Asia Menor, todo lo que es Asia, todo lo que es parte de Asia al norte y parte de África, ¿quién lo está impactando? Porque cuando Darío dice, escríbanse, escriban a los pueblos y a las naciones que teman al Dios de Daniel, son estos, son esas naciones. ¿Vamos entendiendo cuánto puede impactar un buen testimonio? Cuando yo vi el mapa dije, ¿será este el verdadero? Y buscaba otros mapas y me metía a páginas bíblicas donde se exponen muchos mapas y daba con el mismo. Y dije, wow, wow. Daniel impactó a muchos pueblos solo porque decidió vivir una vida consagrada a Dios. ¿Cuánto puedes impactar ahí donde vives? Posiblemente no te das cuenta, pero la gente te ve. La gente nos ve. Y la gente se da cuenta de que tú eres cristiano. Cuán importante es dar un buen testimonio. Dios está dando a conocer su nombre, quién es el Dios viviente en todas esas naciones. ¿Sabes que ahí hay una parte donde predomina mucho hoy en día lo que es la creencia musulmana? Toda esa parte de acá, Daniel ya había proclamado el nombre del Dios vivo. ¿Te das cuenta el impacto de la vida de Daniel? Y yo cuando vi el mapa dije, wow, no es posible. Un hombre, uno, uno, impactó naciones.
Uno, una vida consagrada. Qué importante es, debe de cobrar nuevo sentido, amados hermanos, hoy en día, el buen testimonio. Si no lo habías pensado, reflexiónalo, piénsalo. A veces andamos metidos en querer saber más y más y más y más y más. Me olvido que Dios quiere una vida diferente, una vida que viva para Él. Andamos metidos en el trabajo. Yo no digo que sea malo, pero hay prioridades. Y la prioridad número uno es Dios en nuestras vidas. Apréndete Josué 1:8 y olvídate. Te darás cuenta que la prioridad es Dios y si haces de Dios tu prioridad, tus negocios, tu trabajo, todo va a prosperar. Pero debemos de ser de Dios nuestra prioridad, vivir consagrados a Él. Es un desafío, amados hermanos. Me impactó mucho este mapa. Trato de verlo desde la perspectiva de lo que sucedió en Daniel 6. ¿Cómo es? Ahora, para Daniel ya tenía unos 80 años. ¿Sí? Cuando sucede esto, Daniel ya tenía como 80 años. Ya era un adulto. Ya habían pasado muchos años, mucha experiencia. Y lo que me impacta de Daniel es su perseverancia. Él seguía en lo mismo, una vida consagrada a Dios. Ya habían pasado muchos años. Y eso es lo que me impacta, su perseverancia. Nuestra consagración, amado hermano, debe de impactar a los que te rodean. Pregúntale a Dios, ¿estoy impactando a los que me rodean con el estilo de vida que estoy llevando? ¿Qué ve la gente en mí? En la escuela, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, los compañeros, ¿están viendo en mí a una persona diferente o no ven diferencia en mí? Desafío. Cuidemos y demos un buen testimonio para impactar al no creyente, para impactar al mundo, para impactar a todo aquel que necesita de Cristo. ¿Lo podemos lograr? ¿Lo podemos lograr, hermanos? Claro que sí. ¿Hay un precio a pagar? Sí. ¿Se llama consagración? ¿Hay que decirle a muchas cosas? No. Hay que decirle a muchas cosas que no. ¿Esas cosas te las ofrece el mundo o te las ofrece el enemigo? Pero paguemos ese precio de consagración. Claro que sí se puede. Padre, gracias porque nos permites reflexionar, Señor, en tu palabra. Es impactante lo que hiciste con tu siervo Daniel, un hombre que determinó en su corazón vivir consagrado, vivir en santidad, decirle no a las cosas del mundo, decirle no a la idolatría, le dijo que no al ocultismo, pero a ti te dijo que sí. Ayúdanos Dios a vivir vidas consagradas. Ayúdanos a decirte que sí en nuestro diario vivir. Ayúdanos a impactar a las personas que viven a nuestro derredor. En tus preciosas manos nos ponemos, soberano Dios. En el nombre de Cristo. Amén.